Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Vamos a tener el tema de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a discutir este tema tan importante en estos tiempos en los cuales otros quieren poner otros fundamentos, cuando la Biblia establece que hay un solo fundamento que es Cristo. Así que vamos a hablar en esta noche de la supremacía de Cristo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios. La única regla de fe y conducta, la Biblia. Los enemigos de la Biblia, esos pobres muchachos que pululan por ahí. Los saludamos desde estos micrófonos y le decimos que sus días están contados. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. La supremacía de Cristo. Amigo y amiga que me escuchas en esta hermosa noche del Señor, cuando hablamos de la supremacía de Cristo en estos programas, vamos a estar basándonos básicamente en la carta a los Hebreos. El tema de la supremacía de Cristo en la epístola a los Hebreos es medular para la argumentación del autor de Hebreos. Esta epístola tiene varias características teológicas, entre ellas como que Dios llaman a Dios el viviente, el soberano, aquel que es fiel. Tiene una neumatología bastante desarrollada, o sea, una teología del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se le llama Dios, el autor de las Escrituras, el que da dones, el que da gracia, y también tiene una cristología muy clara. Pero el autor de Hebreos comienza su discusión, y es muy importante que tengamos eso presente, con el tema de la supremacía de Cristo. Y va a pasar dentro de esa carta a diferentes renglones para hablar de esa supremacía de Cristo. En esta primera parte de la carta de Hebreos, el autor de Hebreos plantea la supremacía de Cristo sobre los profetas. Cristo como supremo sobre los profetas. Y al mismo tiempo el autor de Hebreos nos empieza a hablar de la revelación. Ahora, no es la revelación genérica, una revelación posiblemente dada por medio de la naturaleza, ni por medio de la conciencia de los hombres. No, está hablando de esa revelación especial que Dios le da a los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante ver, y esto es lo primero que tenemos que tener claro en esta parte, y es que el tema de la revelación en la mentalidad del autor de la epístola a los Hebreos
que algunos creen que es Pablo, otros creen que no es Pablo, no vamos a entrar en esa discusión, es que esta revelación es progresiva, es una revelación progresiva. Ahora, dentro del canon del Antiguo y Nuevo Testamento, dentro de la revelación de Dios, dentro de lo que Dios establece como revelación progresiva, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque las sectas hablan también de revelación progresiva para justificar sus errores doctrinales o sus engaños proféticos. Hay sectas, por ejemplo, que han puesto fechas para el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, yo no sé qué, y cuando esas fechas se equivocan, ¿verdad? Que fallan, porque estamos aquí todavía, y por cierto, déjeme adelantarle que van a seguir fallando, ellos argumentan que la revelación es progresiva y que ellos ahora tienen más luz en relación a lo que están hablando. Pero cuando hablamos de revelación progresiva, y eso es muy importante, dentro del punto de vista bíblico, no estamos hablando de que esa revelación viene de error a verdad, o que esa revelación viene de lo confuso a lo claro. Desde ese punto de vista no existe la revelación progresiva en la Escritura. Más bien, el autor de Hebreos lo que nos da a entender es que la revelación viene de lo sencillo a lo maduro, de la promesa a su cumplimiento. Eso es lo que es revelación progresiva en la Escritura. Nunca es de mentira a verdad o de confusión a revelación más correcta. Eso es un concepto sectario, un concepto que no es bíblico. Y si usted pertenece a alguna organización que antes enseñaba algo como pecado o mentira, y hoy dice que no es pecado y mentira, pues ahí tenemos graves problemas. Oye, hermano, graves problemas. Porque, ¿cómo usted puede enseñar hace 30 años atrás que algo era pecado y hoy decir que no es pecado? ¿Qué nos garantiza que en el futuro sigan eliminando pecados? Las iglesias, muchas iglesias que hoy son apóstatas, ¿por qué? Porque en el pasado enseñaban el matrimonio bíblico, enseñaban la preservación de la vida en el vientre y decían que el matrimonio que no fuera entre un hombre y una mujer era pecado y que el aborto era pecado, y hoy lo aceptan. Eso no es tener más luz, ¿oyó? Eso es una característica de la apostasía, del error, de la doctrina falsa. Y le estoy dando ejemplos, ¿verdad? Posiblemente fuertes, pero pueden ser ejemplos simples, ¿verdad? Que en el pasado a usted se le enseñó, por ejemplo, que posiblemente el maquillaje en la mujer era pecado y hoy no es. Y eso verdaderamente lo que nos enseña es que no se adhieren al texto bíblico y se dejan llevar por las corrientes, ¿verdad? Las corrientes de moda, las presiones de grupos, las presiones de toda índole, porque no tienen el texto bíblico como base. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de revelación progresiva, es de lo sencillo a lo maduro, de la promesa al cumplimiento. Es importante que usted sepa que nunca se refiere a algo que era falso y ahora es verdadero, que antes era o verdadero y ahora es falso. No, es de lo verdadero a lo verdadero, pero del punto de vista de lo sencillo a lo maduro, de la promesa al cumplimiento. Sobre eso, el autor de Hebreos nos dice
que Cristo, como es el cumplidor de la promesa, es el que lleva a cabo la mayor revelación, o mejor dicho, la conclusión de la revelación. Vamos a ver el versículo 1, y quiero que me acompañen en esta noche a Hebreos 1. Mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire qué interesante. Dios hablaba por fragmentos y por muchos medios. Utilizaba visiones que vemos en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de sueños, a través de éxtasis proféticos, a través de ángeles. Hablaba audiblemente, directamente. Esos eran los medios, muchas formas que Dios utilizaba, ¿verdad? Los medios que Dios utilizaba. Las formas, posiblemente el lenguaje humano, a través de parábolas, a través de leyes, porque la ley de Dios es la palabra de Dios, a través de la poesía hebrea, los salmos, a través de relatos históricos. O sea, Dios usaba diferentes formas, nos dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, para revelarse. Dios utilizaba hasta los elementos naturales para revelarse. A Moisés utilizó la tormenta y el trueno, a Elías el silbido apacible y delicado. Bueno, muchas formas que Dios utilizaba. Y hablaba a quienes, a los profetas, para que los profetas llevaran ese mensaje al pueblo. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, sin entrar en mucho, el contenido de ese mensaje. Dios reina y Dios promete que en el futuro toda maldad será destruida y su Mesías reinará para siempre. Resumiendo ese mensaje, ¿verdad?, es un resumen bastante pequeño, y que solamente había salvación a través del Dios verdadero. Pero los hombres veían a través de esas promesas, ¿verdad?, todo promesa, y todo eran símbolos y tipos, y veían oscuramente a través de un velo, esperando el cumplimiento de esas promesas de Dios. Sí, pastor, como usted menciona, ¿verdad?, la identidad del autor de Hebreos es una identidad, es un interrogante, porque no se dice quién es el autor en la carta. Pero el propósito de la carta es muy claro. Él tiene un propósito de afianzar la fe de los creyentes, especialmente para un medio para evitar la apostasía. Y al empezar con esta magnífica confesión cristológica en su primer capítulo, nos deja bien claro la supremacía de Cristo, que es el tema que nos ocupa. Y es interesante que si uno tiene claro esta situación, de hecho la carta de Hebreos es muy recomendable hoy para todos los creyentes de hoy en día, que hay tanta influencia aún judaizante en nuestros medios y legalistas. Exacto. Pero si uno tiene bien claro que Dios ahora ha hablado a través de su Hijo y que no piensa hablar a través de más nadie. Exacto. Que no sea su Hijo, o sea, cualquier aspiración de alguien que Dios ahora va a hablar de otra manera, es apostasía, punto. Y pone a Cristo, y lo deja bien claro en esos primeros pasajes, como el que agencia, sustenta y hereda toda la creación. Así mismo es. Por eso el versículo 2 nos dice, mire el versículo 2, es bueno que tenga su Biblia ahí frente a usted, ¿verdad? Versículo 2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por a quien asimismo hizo el universo. Amén. Mire qué interesante. Dios habló en muchas formas, a través de los profetas, de muchas formas, utilizó muchos medios para hablarnos, en forma oscura, en forma más clara,
dando promesas, ¿verdad? Pero en los postreros días, y esa palabrita es muy importante. Esa palabrita es muy importante, esa frase, ¿verdad? Mejor dicho, en los postreros días. O sea, Cristo inaugura los postreros días. La llegada de Cristo es la inauguración de los postreros días. ¿Qué significa eso, hermano? Que después de estos postreros días no hay más nada, porque son los últimos días. Usted no se puede inventar unos días después de los postreros. Por lo tanto, estamos en los últimos días inaugurados por Cristo. Eso es muy importante. Desde que Cristo llegó hasta el día de hoy, hoy 26 de junio del 2010, estamos en los postreros días. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? O sea, la progresión, usted tiene que ver la progresión de la revelación. Esa revelación comenzó con los profetas y lo que nosotros llamamos la revelación especial, y siguió hasta Cristo. Siguió hasta Cristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es que la voz de Dios. Cristo es el que culmina la revelación de Dios. En Cristo se cumplen las promesas de Dios. Cristo es el Israel corporativo, y en el cual Dios deposita la revelación cumplida. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y muy importante que la centralidad, o sea, el hecho de ser cristocéntrico en esos planteamientos, porque aún ni siquiera al Espíritu Santo se le trata de esa manera, siendo aún Dios. El centro de atención, el foco de atención de las Sagradas Escrituras está en Cristo. Claro, porque el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Y por eso entonces el trato que debemos dar a quién es Cristo, porque todos dicen, todos los creyentes dicen, pues mira, soy cristiano, pero el trato que se le debe dar a Cristo en cómo atendemos quién es Él y qué lugar ocupa en la enseñanza, en la doctrina, es preeminente. Exacto. En pocas palabras, cuando hablamos de los postreros días, estamos hablando de los días donde la revelación a los profetas, escuche, la revelación a los profetas iba a ser ¿qué? Cumplida. La promesa iba a recibir cumplimiento. Lo sencillo se iba a convertir en maduro. Por eso es que Cristo aparece una sola vez en la plenitud de los tiempos, dice el autor de Hebreos. Si busca usted el capítulo 9 de Hebreos, versículo 26, espero que usted tenga su Biblia frente a usted, Hebreos 9:26, mire cómo dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice el autor de Hebreos, pero ahora en la consumación de los siglos, o sea, los postreros días, la consumación de los siglos es un sinónimo para los postreros días. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo es la consumación de los siglos. Cristo aparece en la consumación de los siglos para realizar y poner en claro todas las cosas que habían sido prometidas. Cristo es la consumación, escuche, de la revelación de Dios. Cristo es la consumación de la revelación de Dios. Lo que fue prometido a los profetas, por diferentes formas, en Cristo se cumple. Por eso Cristo es supremo a los profetas, que es la idea central del autor de Hebreos. ¿Por qué es supremo a los profetas? Porque los profetas hablaron oscuramente, pero Cristo habla en la luz. Cristo cumple. Cristo es la promesa. El cumplimiento de esa promesa. Cristo es la revelación madura.
Entonces añade el autor de Hebreos, muy importante lo que viene ahora, añade: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí sí que tenemos un problemita para aquellos que hablan de nuevas revelaciones hoy. Si Cristo es la consumación de la revelación, si ya estamos en los postreros días y Cristo es la consumación de esa revelación, el autor de Hebreos, para enfatizar la supremacía de Cristo, dice que Él va a ser el heredero de todo. Dios lo constituyó heredero de todo. O sea, todo lo que existe, incluyendo la revelación, pertenece a Cristo. No hay otra revelación. No hay revelaciones oscuras, ni escondidas, y gente que viene diciendo algo que nadie había oído por 2000 años en la historia de la iglesia, y viene alguien ahí con una nueva verdad, sacada de yo no sé dónde. Eso no existe. Cristo es la culminación de la revelación, dice el autor de Hebreos. Por eso el que venga con nuevas verdades hoy, miente. Miente, porque los postreros días pertenecen a Cristo. No hay mucho que decir cuando uno se siente y evalúa estos pasajes. Realmente son pasajes que vienen de manera contundente a traer conceptos que clarifican realmente quién es Cristo y la naturaleza de su obra. O sea, todos sabemos de la encarnación, pero la naturaleza y el alcance de todos esos detalles de el Dios encarnado, por quien se hizo el universo, el que sustenta todas las cosas, el que hereda todas las cosas, el que se va a constituir en nuestro Salvador, el juez de todas las cosas. O sea, hay una serie de conceptos que están amarrados ahí, que si uno los trabaja de una manera íntegra y clara, se da cuenta uno que no hay espacio para poder crear otras ideas. Pero cuando fragmentamos el alcance y la naturaleza de la obra de Jesús, pues podemos entonces caer en ese tipo de situaciones. Y por eso cuando hablamos de la supremacía de Cristo y hablamos que Cristo es supremo a los profetas y que Cristo es el que inaugura los postreros días y es heredero de todo lo que existe, no puede haber más revelaciones, ¿oyó, hermano? No puede venir nadie creerse el Espíritu Santo encarnado, ni Jesucristo hombre, y nada de esos disparates. Esos son, mire, bufones de los últimos días. Bufones. Que mentecatos los siguen. Pero mire, Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Entramos en la sección de la pregunta bíblica y tenemos aquí una pregunta del hermano Javier de Juana Díaz. ¿Qué entendemos en Hebreos 2.14? Y vamos a leer Hebreos 2.14, y si tienes tu Biblia frente a ti, amigo y amiga que me escucha, busca Hebreos 2.14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Saben, hermano? La palabra griega que se traduce como participar o participación significa comunión, en pocas palabras, ¿verdad? Compañerismo o asociación. Y Cristo, que no tenía ni cuerpo ni sangre, el Hijo de Dios nunca fue por naturaleza carne y sangre, pero decidió adoptar para sí esa naturaleza con el fin de poder suministrar redención a la humanidad, de redimir a la humanidad. Ahora, el propósito último de la encarnación fue que Jesús vino a morir y a partir de su muerte pudo conquistar la muerte en su resurrección. Que es lo que quiere decirnos aquí el autor de Hebreos. Al conquistar la muerte, inutilizó, como dice un comentarista, todo poder que Satanás pudiera usar en contra de todos los que son salvos.
el uso que Satanás hace del poder de la muerte está sujeto siempre a la voluntad de Dios. Satanás no puede matar personas, ¿oyó? Satanás no puede sentarse un día y decir, caramba, voy a matar a aquel, voy a matar a aquel, voy a matar a esto. No puede, ¿oyó? Dios es el que tiene el control. La Biblia dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿oyó? Pero Cristo vino a destruir aquel que tenía el poder sobre de intimidar con la muerte. Por eso el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y qué significa eso? Mire, hermano, que nosotros nos vamos a morir eternamente. Que aunque nosotros muramos, Dios es el que tiene el control de eso, y un día vamos a resucitar. Y la muerte será destruida por completo. Cristo la destruyó en su resurrección, y diciendo también que todo aquel que cree en Él va a resucitar. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que quiere decir el autor de Hebreos. Satanás ha sido maniatado. Y por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Todos vamos a morir. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el autor de Hebreos. Pero los que creemos en Cristo vamos a resucitar para vivir eternamente. La muerte ya no es nuestro aguijón. Así que eso es básicamente lo que nos quiere decir el autor de Hebreos en estos versículos. Ahora, si seguimos y sigue llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Así que llámanos, queremos orar por ti en esta hora. Aquí está el Maestro, el Cristo que vive para siempre. Ahora, mire cómo dice el autor de Hebreos. Constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo es el fiat por el cual Dios creó todas las cosas. Esa culminación de la revelación de Dios no solamente es heredero de todo, sino que también por medio de Él se creó todo. Todo existe por medio de Él. Y por lo tanto, si todo existe por medio de Él, y Él lo va a heredar todo, Él tiene la facultad y tiene la capacidad y ha sido constituido por Dios como el broche de cierre de la revelación, la culminación de la revelación de Dios. Y nadie puede venir por ahí a hablar que tiene una nueva revelación o creerse la luz mayor o la luz menor, con esos disparates, hablar de nueva revelación, porque Cristo en los postreros días, aquel que es heredero de todo, superior a los profetas, y que por medio de Él se creó todo, cierra la revelación de Dios, se culmina la revelación de Dios. En otro lugar se menciona que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y esa frase triangular que establece múltiples funcionalidad, deja sumamente claro que Cristo no es otro que igual que en esencia que Dios mismo. O sea, y ese es determinante para nosotros poder entenderlo, porque si no entendemos lo que significa, que es que Dios mismo, el creador de todas las cosas, bajó a hacerse hombre. Así mismo es. Para entonces resolver el dilema del pecado, que es un concepto único en las religiones del mundo. Exacto. Y si no lo tenemos esto claro, esa diferenciación, esa exclusividad de lo que significa el mensaje de la obra redentora de Cristo, porque no es un mensaje, no viene a traer una filosofía Cristo, Él es su filosofía. Exacto. Él es el que define todas las cosas, y toda esa amalgama de ideas constituye un componente teológico
sencillo pero complejo a la vez, que lo puede entender el más simple de los hombres. ¿Sabe quién no puede entender estas cosas? El que no las quiere entender porque su pecado no le deja entender estas cosas. Así mismo es. Pero el simple, el sencillo, el que quiere realmente escuchar la voz de Dios, reconoce que Cristo es la revelación última de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 3. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estamos discutiendo la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, un tema que nos va a tomar varios sábados, pero muy, muy interesante, ¿verdad? Mire cómo dice el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe algo, hermano? Cuando aquí habla que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, es interesante porque se está identificando a Cristo con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. La palabra resplandor que aparece aquí es tomada, ¿verdad?, de la Septuaginta, que fue la traducción al griego del Antiguo Testamento. La traducción al griego del Antiguo Testamento es la palabra apaugasma. Y es interesante porque se utilizaba en el Antiguo Testamento como sabiduría. Cristo es la sabiduría de la gloria de Dios. O sea, es muy importante cuando hablamos de revelación, como Cristo es la culminación de la revelación, porque en Cristo es la sabiduría de Dios. Fuera de Cristo ya no hay más sabiduría, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No hay luces menores, no hay revelaciones de última hora. Cristo es la culminación, la sabiduría de Dios. Pero lo interesante es que en el Antiguo Testamento ese atributo de Dios, esa sabiduría, era eso mismo, un atributo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se personifica en la persona del Logos, del Hijo de Dios. O sea, esa sabiduría de Dios, el resplandor, como dice aquí, de su gloria, la sabiduría de la gloria de Dios, es un ser personal. Interesante, pastor, que el hecho de que Jesús en el Antiguo Testamento, desconocemos en el Antiguo Testamento a Jesús de manera directa, ¿verdad? Uh-huh. Vemos a Jesús manifestado de alguna manera, ¿verdad?, que otra en el Antiguo Testamento, pero ahora viene a sentarse en las Sagradas Escrituras a la diestra de Dios. Exacto. Se hace visible, se hace una realidad concreta para nosotros en este momento, y nos deja ver qué expresión tremenda de su relación, de la misma esencia de Dios, el alcance de la naturaleza de Cristo. Así mismo es. O sea, él no es un reflejo. No es un simple reflejo. No es un simple reflejo. Es el resplandor mismo de Dios. O sea, ¿qué más tenemos que decir para aquellas personas que no creen que Cristo es Dios? O sea, exacto. La única forma de uno malentender estos pasajes es que estos pasajes en algunas Biblias espurias aparecen tergiversados. Pero es interesante y gracias por recordarnos eso. O sea, una de las grandes verdades que estamos viendo también, aparte aquí de la supremacía de Cristo en relación a la revelación y sobre los profetas, es que el autor de Hebreos nos está diciendo claramente que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es la sabiduría de Dios personificada y encarnada, el resplandor
de su gloria. El resplandor de su gloria. Y por lo tanto, por ser el resplandor de su gloria, la sabiduría de Dios encarnada, la sabiduría de Dios personificada. Por lo tanto, la revelación de Dios culmina en Cristo, porque fuera de Él no puede haber sabiduría mayor que la de Dios. ¿Cómo puede haber otra revelación? Imposible. Mire cómo encadena el autor de Hebreos, ¿verdad? En los postreros días. Cristo inaugura estos postreros días. Cristo, que es el autor de todas las cosas. Cristo, que es la revelación de Dios, la culminación de la revelación de Dios. Es imposible que haya otra sabiduría fuera de Cristo. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. Su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. La supremacía de Cristo. Amigo y amiga que me escuchas en esta hermosa noche del Señor, cuando hablamos de la supremacía de Cristo en estos programas, vamos a estar basándonos básicamente en la carta a los Hebreos. El tema de la supremacía de Cristo en la epístola a los Hebreos es medular para la argumentación del autor de Hebreos. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Vamos a tener el tema de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a discutir este tema tan importante en estos tiempos en los cuales otros quieren poner otros fundamentos, cuando la Biblia establece que hay un solo fundamento que es Cristo. Así que vamos a hablar en esta noche de la supremacía de Cristo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios. Primera parte de la carta de Hebreos, el autor de Hebreos plantea la supremacía de Cristo sobre los profetas. Cristo como supremo sobre los profetas. Y al mismo tiempo el autor de Hebreos nos empieza a hablar de la revelación. Ahora, no es la revelación genérica, una revelación posiblemente dada por medio de la naturaleza, ni por medio de la conciencia de los hombres. No, está hablando de esa revelación especial que Dios le da a los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante ver, y esto es lo primero que tenemos que tener, esta epístola tiene varias características teológicas, entre ellas como que Dios llaman a Dios el viviente, el soberano, aquel que es fiel. Tiene una neumatología bastante desarrollada, o sea, una teología del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama Dios, el autor de las Escrituras, el que da dones, el que da gracia, y también tiene una cristología muy clara. Pero el autor de Hebreos comienza su discusión, y es muy importante que tengamos eso presente, con el tema de la supremacía de Cristo. Y va a pasar dentro de esa carta a diferentes renglones para hablar de esa supremacía de Cristo. En esta Dios, la única regla de fe y conducta, la Biblia,
los enemigos de la Biblia. Esos pobres muchachos que pululan por ahí. Los saludamos desde estos micrófonos y le decimos que sus días están contados. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de